servicio que tú le ofreces al Señor, sea que estés en la puerta, sea que seas mujer, sea lo que hagas para el reino de Dios, es un privilegio. Amén. Así que aquellos que tienen el deseo en su corazón pero que no lo materializan, te invito a que lo hagan. Amén. No se quede simplemente como un asistente más a la congregación, sino que haga algo por el reino de Dios. Amén. Así que motívese, y yo me imagino que se van a acercar muchos donde la hermana Beatriz y donde Jocelyn, a decirle que están interesados en servir. Amén. Esta noche quiero compartirles un mensaje que lo he titulado Los caminos de la vida. Amén. Repita conmigo: los caminos de la vida. Amén. Tremendo, ¿verdad? Esos caminos de la vida, esos caminos por donde andamos. Amén. Esos caminos que muchas veces son desconcertantes para muchos. Amén. Que generan muchas incógnitas, porque queremos saber siempre qué va a pasar, si estoy haciendo las cosas bien, si por donde ando el resultado que voy a tener va a ser bueno. Amén. Siempre tenemos esa expectativa, siempre hay ese desconcierto de saber, de querer saber qué va a pasar, de querer saber si me va a ir bien, de querer, a veces muchos tienen interrogantes y se preguntan: ¿será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que lo que yo estoy haciendo va a dar un buen resultado? O muchos dicen: pero si lo que yo estoy haciendo creo que es bueno, ¿por qué no veo resultados positivos en mi vida? Amén. ¿Por qué veo un camino en donde hay mucha dificultad? ¿Por qué veo un camino en donde hay mucha carga? ¿Por qué veo un camino en donde hay mucha escasez, en donde hay enfermedad? Amén. Pero son los caminos de la vida. Amén. Y preparando este mensaje, en alguna ocasión había escuchado una canción del folclore vallenato que precisamente se llama Los Caminos de la Vida. Una canción que es muy conocida en Colombia, y hace poco la cantaron los niños de La Voz Kids. Y me llamó la atención y fui específicamente a la letra de esa canción y traje una porción de lo que dice la canción, y se la voy a decir, lo que dice el autor en esta canción. Y dice: los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Son difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la salida. Amén. Y esa canción me hizo pensar que hay muchos que andan en la vida y dicen y confiesan lo mismo. Y dicen: este camino es difícil. Yo no pensé que esto fuese así. Yo no pensé que era tan difícil. Y sinceramente no encuentro la salida. Amén. Pero ahí el autor, en una estrofa siguiente, dice: por eso te pido a ti, mi Dios del cielo. Y le aseguro que esta persona que escribió esta canción no era un creyente. Amén. No sé si es creyente hoy día, pero en ese momento que la escribió no era creyente, estoy seguro de eso. Pero dice: por eso te pido a ti, Dios del cielo, para que me guíes al camino correcto. O sea, que él estaba reconociendo de que lo que estaba padeciendo y el camino por el que estaba atravesando lo estaba expresando en la canción, pero estaba reconociendo que tal vez el camino en el que andaba no era el correcto. Y por alguna razón pide ayuda a Dios y le dice: Dios, guíame al camino correcto. Amén. Y eso es lo que pasa muchas veces con muchos, porque aún siendo creyentes, amén, a veces creemos
que no hay salida para lo que estamos enfrentando, para lo que estamos haciendo, por donde estamos andando. Amén. Y hoy quiero compartirte esta palabra, porque la Biblia habla claramente de caminos. Y la Biblia habla claramente de que hay caminos correctos, pero que también hay caminos incorrectos. Amén. Entonces la respuesta está en la poderosa palabra de Dios. La respuesta a todas las situaciones que nos acontecen está en la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas veces nos vamos a otras fuentes y por último lo que consultamos es la palabra. Le pedimos consejo a todo el mundo y al último que le pedimos consejo es al Señor. Amén. Acompáñame en oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias, mi Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque es viva y eficaz. Gracias porque es más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta noche te pido que seas tú hablándole a tu pueblo, Señor. Padre, que cada palabra que salga de mi boca sea dirigida por tu Santo Espíritu. Señor, que cada palabra, Señor, que llegue a los corazones encuentre un corazón que sea una tierra buena, Señor, una tierra fértil para que dé fruto, Señor. Padre, para que esta palabra, Señor, Padre, levante, Señor, a todo aquel que está hoy desanimado, Señor, pero que también traiga dirección a todo aquel que tal vez, Señor, puede estar andando en la dirección incorrecta. Gracias, mi Señor, yo te doy en esta noche, Señor, porque estoy aquí como siervo tuyo, Señor, para hacer lo que tú me llamaste a hacer. Señor, por eso te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta noche, Señor, oh Padre, tú traigas, Señor, refrigerio a aquellos que están, Señor, oh Padre, cargados, Señor, que tú traigas, Señor, descanso a aquellos que están cargados, Señor, trabajados, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, al que está enfermo, que tú, Señor, levantes al que está caído, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Y yo te doy gracias a ti, Señor, porque lo principal es que tu nombre sea glorificado. Lo principal, Señor, es que seas tú, Señor, quien reciba, Señor, toda la gloria y todo el honor, Padre. Por eso te doy gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces les decía que la Biblia nos enseña la forma como nosotros debemos andar en este mundo, en esta tierra. El Señor estableció unos lineamientos. Amén. El Señor estableció un camino para que todos aquellos que reconocieran a Jesús como su Señor andaran en ellos. La intención de Dios no es que nosotros padezcamos, no es que nosotros vivamos en miseria, no es que nosotros andemos siempre en agonía, que andemos siempre de situación difícil en situación difícil. Ese no es el propósito del Señor. Es todo lo contrario. El propósito de Dios es que seamos bendecidos en gran manera. Pero para que eso ocurra en nuestra vida, tenemos que saber caminar en esta tierra. Para que tú veas la abundancia de Dios, necesitas alinearte a sus principios. Necesitas ser obediente a su palabra. Amén. Entonces, en la Biblia se habla mucho de caminos. Estuve revisando y dice que aproximadamente 203 veces se habla o hay versículos que traen la palabra camino. Amén. Y el camino lo podemos interpretar de dos formas. Para los que están estudiando hermenéutica, de forma literal o de forma figurada. Amén. Estoy aquí aprovechando para que el que no ha hecho el curso lo haga, ¿vio? Se anime a hacerlo. Entonces, si vamos a la forma literal, camino significa un tramo de terreno que al ser recorrido a través de los pasos nos llevan de un lugar inicial a otro deseado.
Eso es lo que literalmente significa camino. Amén. Es un tramo de terreno, es un trayecto que al ser transitado te va a llevar de un lugar a otro. Amén. Pero si lo miramos de forma figurada, un camino para la vida del creyente es la forma como debe vivir para que pase de su estado de pecado o de su estado de ruina a un a un lugar, de un estado a un estado de exaltación, de grandeza. Amén. Si lo miramos figuradamente, es un camino, es la forma como el creyente tiene que vivir de acuerdo a los principios de Dios para recibir lo que Dios tiene para dar. Amén. Entonces aclaramos esos dos conceptos del camino literal y figuradamente. Y quiero que me acompañen a la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 6. Dice la palabra: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. Guardarás los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Que la forma como tú te aseguras de guardar y de ser obediente a los mandatos de Dios es andando de la forma como Él quiere que andes. Amén. Lo voy a repetir. La manera como tú aseguras obedecer al Señor y de guardar sus mandatos es andando conforme a la forma que Él establece. Por eso Él dice: guardarás mis mandamientos cuando aprendas a andar, o cuando aprendas a andar en mis caminos. No es en tu camino, sino en el camino de Dios. Amén. Amén. Entonces, la Biblia nos habla de dos caminos. Amén. Si hay un tercer camino, díganmelo. Pero la Biblia habla de dos caminos. Amén. Dos caminos en los cuales, escúchame bien lo que te voy a decir. Dos caminos en los cuales podemos andar. O sea que tú puedes andar en cualquiera de los dos. Puedes hacerlo. Pero hay uno solo en el que debes andar. Porque tú puedes andar en los dos. Amén. Tú lo puedes hacer. Pero hay uno solo en el que sí debes andar para que puedas llegar al destino que Dios estableció para ti. Amén. Y la Biblia me habla de dos caminos. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículos de 13 al 14. Mateo 7, del 13 al 14. Amén. Dice la palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14 dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. ¿Cuántos caminos hay? Dos caminos. Uno ancho y uno angosto, estrecho. Y ambos te llevan a un destino. Por eso les decía, puedes andar por los dos. La diferencia está en que el uno te va a llevar a un destino muy poco deseable y el otro te va a llevar, como dice la palabra, a la vida. Te va a llevar a la abundancia del reino. Amén. Entonces, primeramente quiero hablarles del camino espacioso, que es en el que muchos andan, porque la misma palabra dice, es en el que muchos transitan,
el camino espacioso. Hay espacio para todo el mundo. Ahí no tienes que cumplir muchos requisitos. Simplemente tomar la decisión de andar por él y vas a tener espacio para que andes por él. Amén. Entonces, el camino espacioso es aquel que muchos toman creyendo que andando por él van a conseguir o van a cumplir los deseos de su corazón. Es un camino que no tiene muchas restricciones. Es un camino en donde no hay muchos stop, sino que la gente se vuela la cuadra para conseguir lo que quiere. Y les digo algo, y muchos lo consiguen. En el camino espacioso muchos consiguen lo que quieren. Escúcheme bien lo que te estoy diciendo. En el camino espacioso muchos consiguen lo que quieren. Amén. Pero ¿por qué consiguen lo que quieren? Porque no tienen reglas. Porque creen que eso es lo mejor. Porque creen que andando de la forma como andan y viendo los resultados, dicen, no necesito de Dios. No necesito andar por el camino de Dios. Si por aquí me está yendo bien. Si por aquí estoy viendo todo lo que yo quiero ver. Si por aquí estoy consiguiendo las cosas y fáciles. Porque resulta que el camino espacioso, el que lo ha diseñado, es nuestro enemigo. Amén. El que ha diseñado el camino espacioso es el enemigo y es el camino que transitamos aquí en esta tierra. Amén. Es el de aquel camino del que muchos de los que están aquí fueron sacados de ese camino espacioso y el Señor los trajo al camino angosto. Amén. Porque muchos andamos muchas veces, tal vez, en ese camino espacioso, pero el Señor tuvo misericordia de muchos de nosotros y nos trasladó de ese camino espacioso al camino angosto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, consiguen cosas y creen que lo que están haciendo está bien, creen que ese es el camino correcto, creen que fue la mejor decisión que tomaron, porque tienen logros en sus manos. Pero resulta que los logros que se consiguen en la mayoría de los casos en ese camino son logros temporales, que no permanecen, que a la postre se convierten en un problema mucho más grande. Amén. Entonces, muchos toman ese camino. Y por eso ustedes ven, y me incluyo como creyente, y le cuestionamos a Dios muchas veces porque vemos que el que anda en el camino espacioso consigue las cosas más rápido y consigue lo que yo quiero, que me está costando, que se lo estoy pidiendo al Señor, que he doblado rodillas, que he ayunado, que asisto a la iglesia, que leo la Biblia, que clamo día a día, pero no veo respuesta. Y resulta que mi vecino, que anda en el camino espacioso, consigue mucho más rápido lo que yo quiero conseguir o lo que yo he anhelado en mi corazón y aún consigue más cosas. Amén. Y nos cargamos por esa situación y cuestionamos al Señor y le decimos, pero ¿qué más quieres que haga? ¿Dónde está ese Dios que promete pero que veo que no está cumpliendo? ¿O no? ¿O estoy diciendo algo que no es así? Pero resulta que la Biblia da respuesta para aquellos que creen que andando en el camino espacioso, o sea, apartado de Dios, haciendo las cosas a su manera, es la forma correcta. Entonces la Biblia da una respuesta contundente a esos que creen. Así que si tú estás aquí en este lugar y crees que eso es así, que tú vas haciendo las cosas, porque muchos de los que están aquí dicen, antes de yo entrar al camino angosto, me iba mucho mejor. Oye, si yo llegué aquí a la iglesia y yo era esto y yo era lo otro, pero ahora ya no tengo nada. Amén. Entonces empiezan a dudar y dicen, bueno, yo creo que el camino espacioso era mejor. Yo creo que allá conseguía mejor las cosas, me iba mejor allá que aquí. Y les digo, muchos se han retirado
del camino angosto porque no han aprendido a ser pacientes, porque no han confiado en el Señor, porque no han confiado en su promesa, porque han querido acelerar los tiempos de Dios y no han esperado el tiempo perfecto de Dios para ver la respuesta. Que Dios sabe que tú necesitas algo, que Dios sabe cuál es tu deseo, que Dios sabe por lo que estás clamando, pero tienes que esperar el momento porque es en el tiempo de Dios. Amén. Y la Biblia nos da la respuesta y dice: hay caminos, Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Amén. Está confirmando lo que les acabo de leer en Mateo, que el camino angosto, muchos entran, pero ese camino lleva a la perdición. Y Proverbios dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos. Amén. Porque es que el tema está en que hay muchos que hacen cosas buenas, pero la clave no está en hacer solo cosas buenas, sino en hacer las cosas correctamente. Porque hay muchas cosas que son buenas pero no son correctas. Amén. Y muchos creen que por la forma como están viviendo la vida es de la forma correcta, y por donde están andando creen que es lo correcto, que lo que están haciendo creen que eso es lo que está bien, y nadie puede cuestionarlos y nadie puede confrontarlos, porque dicen: no, tú estás equivocado, yo tengo la razón. Amén. Hay muchos que son altivos, amén, que se creen superdotados y que creen que son diferentes a los demás porque han conseguido logros materiales. Amén. Y cuando nosotros llegamos a presentarle el camino correcto, lo primero que nos dicen es: ya vienes tú con tu cuento. Amén. Ya te lavaron el cerebro allá donde estás asistiendo. Mírate cómo estás. ¿De qué te ha servido ese camino a ti? Y te muestran los logros. Te llevan agarrado de la mano y te dicen: mira, esto es mío, mira lo que conseguí, mira lo que logré, mira lo que tengo. Y te cogen a ti otra vez de la mano y te dicen: muéstrame lo tuyo, ¿qué has conseguido? No veo nada. Entonces no me vengas a hablar de que el camino que tú me quieres, al que me quieres llevar, es mejor al que yo vivo. Porque es que yo no veo tus frutos, pero tú puedes ver los míos. Y no tengo necesidad de estar 24/7 metido en oración. No tengo que ir un domingo, un miércoles a la iglesia. Porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. A mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que alguien les diga eso. Amén. Pero resulta que, como les decía anteriormente, muchos de esos logros son temporales. Con el tiempo se le desvanecen en las manos. Y lo que hoy, para aquel que ha decidido tomar el camino estrecho, es una derrota. Para lo que hoy es desolación, para aquel que ha decidido seguir el camino angosto, lo que hoy es desolación, lo que hoy es derrota, lo que hoy es escasez. Con el tiempo, si permaneces, con el tiempo si le sigues creyendo al Señor, con el tiempo si sigues siendo obediente a sus principios, con el tiempo si no te sales de los límites que Él ha establecido para tu vida, con el tiempo te puedo asegurar que vas a ver la respuesta. Y lo que hoy es escasez, lo que hoy es ruina, lo que hoy es carga, se convertirá mañana en una victoria contundente de parte de Dios para ti. Amén. Entonces muchos transitan ese camino. O si no, dígame, allá afuera cuántos hay. Por poner un ejemplo, los que se dedican a traficar cosas. Amén. Que aceleradamente se convierten en millonarios, y les estoy hablando de lo material. Se
convierten en millonarios de la noche a la mañana. Pero a ti te toca levantarte cada mañana para ir a un empleo, desempeñar una labor en donde quizás muchos son mal pagos, día a día, llevando una carga en tus hombros. Amén. Y ve cómo esos aceleradamente prosperan económicamente. Amén. Y ya usted sabe cuál ha sido el final de la mayoría. Eso es un ejemplo muy claro en el ámbito material. Pero en el ámbito espiritual también pasa que muchos que andan por ese camino están secos espiritualmente, están muertos espiritualmente. Su visión no ve más allá, sino de lo que su mente le da para visionar. Su visión no es más allá, porque no hay vida espiritual, porque el Espíritu Santo no mora. Pero a los que hemos recibido del Señor, a los que confesamos su nombre, a los que le seguimos, estamos vivos. Y aunque materialmente no veamos la respuesta, seguimos caminando. Y el Señor cada día nos revela. Y el Señor cada día nos añade más. Lo que pasa es que Dios es un Dios que añade de acuerdo al tiempo que tú estés preparado para recibir. Por eso Él te va añadiendo, y dice la palabra que Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Puede ser que tu victoria hoy sea pequeña, que el triunfo que hoy has recibido es pequeño, pero si sigues confiando en el Señor, si permaneces en su camino, Él te va a seguir añadiendo más victoria, Él te va a seguir añadiendo más victoria, Él te va a llegar siempre de triunfo en triunfo. Pero sabes, con el Señor nunca hay retroceso. Dios siempre te lleva hacia adelante, Dios siempre te lleva a un lugar mayor, Dios siempre te llega a exaltarte, Dios siempre te saca de cola y te pone como cabeza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y dice Jeremías en el capítulo 6, versículo 16. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Amén. Ahí Jeremías está hablando del pueblo de Israel. El Señor le estaba hablando del pueblo, un pueblo duro de servicio, un pueblo que se apartaba del Señor y empezaba a idolatrar a otros dioses, que andaba siempre apartado de Dios. Y Jeremías les da una palabra y les dice, el Señor les dice que se vuelvan al antiguo camino, aquel que es el camino del bien, en el que andarán y encontrarán descanso para su alma. Pero aún recibiendo esa promesa, aún cuando Jeremías les estaba declarando eso de parte de Dios, sencillamente le dijeron: no, ese no es el camino que queremos andar, déjanos por donde andamos. Y era lo que les decía. Muchos prefieren seguir por donde andan y no toman la decisión de andar por el camino correcto. Amén. 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 Y el segundo camino, que ya lo hemos hablado en medio del camino espacioso, es el camino angosto. Amén. Es el camino que nos lleva a la vida. Y pocos son los que lo hallan. Amén. Siéntete privilegiado de que un día alguien te haya compartido de Jesús, o sencillamente llegaste porque el mismo Espíritu lo puso en tu corazón.
Siéntete privilegiado, porque la palabra dice que son pocos los que hallan esa puerta que lleva a la vida. Amén. Y si tú estás en este lugar, es porque la puerta se te ha presentado. Porque el Señor te ha invitado a que camines ese camino angosto, pero que a la vez necesitas permanecer en él. Porque no se trata de que simplemente llegues, sino que permanezcas. Que no te salgas a pesar de las circunstancias difíciles, de las circunstancias adversas, a pesar del problema, a pesar de la situación grande que estés viviendo. Permanece en el camino angosto, porque en él vas a encontrar descanso para tu alma. En él vas a encontrar vida, porque es la promesa que Dios nos ha hecho. Amén. Y el camino es difícil de caminarlo, como decía la canción que les contaba ahorita. Es difícil de transitarlo. Amén. Pero sabes, en medio del trayecto Jesús siempre va contigo. En medio del trayecto Jesús siempre te lleva de la mano. Si caes, Él está ahí para levantarte. Si sale un obstáculo, Él te va a dar las herramientas para que lo superes. Si sale un problema, Él te va a dar la herramienta en el momento para que tú lo enfrentes ese problema y salgas victorioso. Por eso es que te digo que tienes que permanecer. Pero para que eso ocurra, tú tienes que cumplir los mandatos que Dios ha establecido. Amén. Porque sabes, te tengo que decir algo. Y es que una cosa es recibir a Jesús, como dice Romanos, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿será que? Será salvo. Quizás muchos de los que están en este lugar han hecho esa confesión, y la palabra dice que cuando tú haces eso, tú pasas de muerte a salvación. Amén. El Señor te redime del pecado y te trae y te saca de las tinieblas y te trae a su luz admirable. Pero una cosa es recibir salvación y otra cosa es que aún cuando has decidido tomar el camino angosto, aún hay muchos que lo caminan a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Y por eso vemos muchos creyentes que terminan apartándose y saliéndose del camino. Porque aunque recibieron a Jesús en su corazón, aunque recibieron salvación de acuerdo a la palabra, caminan de una forma distinta a como Dios les dijo que tenían que caminar. Andan en el camino de la forma como ellos quieren andar y no como Dios quiere que anden. Amén. Porque todavía siguen aferrados a cosas y a deseos que quieren conseguir y tal vez no son los deseos de Dios para tu vida. Porque todavía no quieren aceptar su condición y no aceptan los procesos de Dios y quieren acelerar las cosas cuando Dios ha dicho que necesitas tiempo. Quieren poseer cosas cuando Dios te ha dicho todavía no estás preparado para recibirlas. Entonces empiezan aún en este camino a andar de su manera, a su manera y no a la manera de Dios. Amén. Y tenemos que ser conscientes de que si no andamos de la manera como Dios quiere que andemos, tal vez tu salvación no la puedas perder, tal vez, no sé. Pero lo que sí te puedo asegurar es que de los frutos y de la abundancia que Dios habla en su palabra, no la recibas. Por eso es que hay muchos creyentes que viven la vida de creyente de padecimiento en padecimiento. Y no es que Dios les quite la salvación, es que no han sabido andar de la forma como Dios quiere que anden. Y ven como otros creyentes reciben en esta tierra de los frutos y de la abundancia del reino y ellos no reciben nada. Porque hay uno que ha decidido andar en el camino, hay uno que ha decidido pagar el precio y aceptar los procesos de Dios, pero hay otros que no. Entonces tú decides cómo quieres vivir tu vida de creyente, de que se te estén siempre abriendo puertas, de que Dios te esté añadiendo más,
o de que permanezcas siempre en el mismo lugar. Es tu decisión. Pero para eso tienes que andar de la forma como Dios anda si quieres ver respuesta de Dios. Amén. Amén o ay, 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 como decía alguien por ahí. Amén. Y el camino angosto es Jesús. La palabra también nos lo dice claramente. Juan 14, capítulo de 4 al 6. Juan 14, del 4 al 6. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Jesús les estaba diciendo: yo me tengo que ir porque les voy a preparar morada allá en los cielos, los voy a recibir de la mejor forma. Y Jesús les dijo: ya ustedes saben el camino. ¿Sabe qué les estaba diciendo cuando les dijo: ya ustedes saben el camino? Les estaba diciendo: ya yo les enseñé durante este tiempo de la forma como deben andar. Ustedes me vieron a mí andar de la forma como yo andaba, así tienen que andar ustedes. O sea que ese es el camino correcto, por ahí es que deben andar. Es de la forma como yo anduve, es de lo que yo les enseñé, de la forma como ustedes tienen que andar. Y Tomás le estaba diciendo: Señor, no conocemos el camino. Y es cuando Jesús le dice: yo soy el camino. He estado con ustedes, me han visto hacer lo que hago. Les dije lo que tienen que hacer. Los preparé durante mucho tiempo. Entonces anden de esa misma manera como me vieron andar a mí. Porque es la única manera que pueden llegar al Padre, porque es a través mío, no es a través de ninguna doctrina, no es a través de ningún dogma, no es a través de ninguna creencia diferente, sino es creyendo que Jesús es el camino, que es la verdad y que es la vida. Amén. Y andar como Él anduvo, caminar como Él nos enseñó, como Él lo dejó establecido en su palabra. Nosotros tenemos que salir de esos límites, porque cuando tú te sales de los límites de Dios, te expones. Cuando te sales de los límites de Dios, empieza a peligrar aún tu salvación. Él es el camino, no hay otro, no hay otro. Entonces no le añadamos más cosas a la Biblia, no la interpretemos de la manera como nosotros queremos, de la forma como nos conviene. Tenemos que ajustarnos a lo que verdaderamente ella dice que tenemos que hacer. Porque eso es el camino correcto. Es andar bajo los mandatos, bajo los principios de Dios. Amén. Entonces, Jesús le reveló: yo soy el camino. Yo no sé cómo estás andando tú en este camino que tomaste. Amén. Pero acuérdate lo que te dije. Puede ser que lo estás andando a tu manera y no a la manera de Dios. Sí, estás encaminado en el camino correcto, pero tienes que saber andarlo también. Amén. Amén. Porque mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Amén. Conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes la libertad de escoger el camino. Amén. Esa libertad la tienes tú. Pero no es de tu poder la forma como andas o cambiar el resultado de ese camino. Lo que te quiero decir es que cuando tú decides seguir a Jesús, seguir por el camino angosto, cuando tú empiezas a caminar en ese camino, tú
tú no tienes el poder para hacerlo o andar a tu manera, porque es del Señor el establecer en ese trayecto lo que tú tengas que enfrentarte para que llegues al destino que Él ha establecido. Tú no puedes cambiar el resultado. Amén. Y es lo que está confesando Jeremías. Y le está diciendo, el hombre no es señor de su camino. Aún en el camino espacioso, tú no puedes detener el resultado o el destino al que vas a llegar. Tú lo decides transitar, pero el resultado siempre va a ser lo que la Biblia ha establecido. Un resultado que no vas a poder cambiar, al menos que te arrepientas y empieces a caminar por el camino correcto. Amén. Y en el camino correcto tienes que caminar de la forma de Dios, no de tu manera. Amén. Porque no eres señor de ese camino. Y aún tus pasos, el único que los endereza, necesita siempre del Señor para enderezarlos. Porque lo dice Jeremías, y tampoco es del hombre que camina al ordenar sus pasos. Amén. Y con eso te quería hablar, para que sepas por el camino que debemos andar, para que nos aferremos por nuestra fe a ese camino y saber de que el destino que nos espera, aún siendo difícil ese transitar, es algo bueno de parte de Dios. Amén. Para terminar, Juan capítulo 10 versículo 10 dice: el propósito del ladrón es robar y matar y destruir, pero mi propósito es darle una vida plena y abundante. Amén. El propósito de Dios es que tú tengas una vida plena, una vida abundante, que las circunstancias difíciles, aunque aparezcan, tú tengas la capacidad de superarlas creyendo de que Dios está contigo. La vida abundante habla de los frutos que Dios tiene, de los frutos que tú tienes que mostrar en este camino, de los frutos que van a hablar verdaderamente. Si tú eres un creyente que se ha mantenido fiel al Señor, si eres un creyente que ha permanecido obediente a su palabra, el Señor prometió una vida abundante. El enemigo te quiere robar, el enemigo te quiere destruir, pero el Señor te quiere dar vida, te quiere dar abundancia aquí en esta tierra. No dejes de llegar al cielo, porque hay una promesa de vida eterna, pero en esta tierra el Señor te puede dar muchas cosas. El Señor puede llenar tus manos, el Señor supera las expectativas que tú tienes con lo que le has pedido, porque sabes, el Señor da mucho más, dice la palabra, mucho más abundantemente, pero tienes que andar en este camino conforme a sus principios, conforme a su voluntad. Amén. Colócate en pie, iglesia. Si has escogido este camino, deja que Dios dirija tus pasos. Amén. Deja que Dios te guíe. Que Él nos ha enviado un guía excelente, que es su Santo Espíritu. Amén. Permítele al Espíritu Santo que te siga guiando en este camino. Amén. Coloca tus sueños en manos de Dios, tus dificultades en manos de Dios, tus circunstancias, colócalas en manos de Dios. No hagas nada si antes no lo has consultado con Él. No des un paso y no tomes una decisión sin antes tener la aprobación de Dios. Porque sabes, cuando actuamos separados de Dios, no lo conseguimos. La palabra dice que apartados de Él nada podemos hacer. Así que mantente pegado al Señor, mantente pegado a la vid, y vas a ver los frutos que Dios va a desatar sobre tu vida. Vas a ver los frutos abundantes que Dios va a desatar sobre ti. Porque Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Así que acepta el reto. Acepta el reto. Y no te salgas de los límites de Dios. Permite que Dios obre. Porque Él sabe lo que está haciendo. Porque Él siempre tiene el control. No te dejes llenar la mente con lo que el enemigo quiere. No
permitas que tus pasos sean desviados del camino correcto. Permanece en el Señor. Permanece en el Señor. Sigue caminando en el camino angosto. Sigue caminando en el camino angosto. Porque aunque el trayecto ha sido difícil, Dios tiene algo bueno para ti. Dios tiene algo bueno para ti. La palabra dice que el que persevera hasta el final verá las cosas grandes de Dios. Aquel que se mantiene firme, aquel que no se deja tambalear por las circunstancias, aquel que siempre tiene su mirada en el autor y consumador de la fe, ese está preparado para transitar ese camino y para ver siempre la gloria de Dios cada día en su vida, para ver triunfo sobre triunfo, victoria sobre victoria. Tienes que permanecer, tienes que mantenerte firme, porque Dios ha prometido y eres fiel para cumplir sus promesas. Amén. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, mi Señor, porque hoy, Señor, oh Padre, en nuestro corazón, Señor, está el deseo de mantenernos firmes contigo, de ir, Señor, en la dirección correcta, en lo que tú nos has mostrado. Señor, aunque las circunstancias son difíciles, Señor, hoy nos declamamos para que tú des nueva fuerza, para que renueves la fuerza del que está cansado. Señor, para que le des, Señor, oh Padre, ánimo al que está desanimado. Padre, aquel que está temeroso, Señor, oh Padre, quita, Señor, todo espíritu de temor sobre su vida y dale un espíritu de dominio propio, un espíritu que siempre vaya hacia adelante, que confíe de que tú vas delante, de que tú vas abriendo camino, de que tú vas rompiendo cerrojos, de que tú, Señor, oh Padre, vas pudriendo, Señor, oh Padre, yugo, Señor, de que tú, Señor, vas rompiendo cadenas, Padre, y que vamos a ver, Señor, tu gloria, Señor, en nuestra vida. Vamos a ver tu gloria en nuestra vida, Señor. Vamos a ver tu gloria en nuestra vida. Vamos, iglesia, clámale al Señor por las circunstancias que estás viviendo en este tiempo, en las manos de Dios. Dile, Señor, ayúdame, Señor, a caminar. Ayúdame a caminar por el camino angosto. Señor, tú conoces que no ha sido fácil. Padre, pero no quiero desviarme, no quiero salirme de este camino. Padre, ayúdame, Señor. Vamos, iglesia, pídele al Señor que te ayude, que renueve tu fuerza. Tal vez hoy has venido cansado, tal vez hoy estás atribulado, tal vez estás viviendo una situación difícil, pero el Señor hoy te habla conforme a su palabra y te dice: no te desanimes, sigue adelante, porque yo he preparado este camino para ti. Todo lo tengo bajo control y tú verás aún cosas más grandes de las que me has pedido, porque yo soy el Señor, yo soy el que añade más, yo soy el que doy vida y la doy abundantemente. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, llena, Señor, en esta hora, Padre, cada vida. Que salgamos, Señor, de este lugar con nuevas fuerzas, renovados, Señor. Que nuestra mente, Señor, sea renovada. Que tu palabra, Señor, siga haciendo el efecto en nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, toda la honra. Amén y amén. Vamos a darle un grito de júbilo.